pero lo importante del trabajo es disfrutarlo tú. Y dejar algo de ti ahí. No, bueno, definitivamente. Y en teoría, pues entre más largo mejor, porque más disfruto. Claro. Más horas de trabajo, más días de disfrute tienes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro, esto es Arte en Serie por Dossier. Estamos inaugurando temporada, así que estén muy pendientes de todo lo que viene, porque vienen cosas muy interesantes. Y hoy estoy con Armando de la Garza. Gracias por recibirnos aquí en tu estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti. Con quien vamos a hablar de todo este mundo atrás de bambalinas, del mercado del arte, de las galerías, de las ferias. Y obviamente también vamos a hablar de arte y de su obra, ¿no? Antes de que comenzar, te pido que te suscribas, le des like, comentes, porque eso me ayuda a seguir haciendo más contenido como este. Comenzamos. Esto es Arte en Serie por Dossier, un podcast para hablar de todo, pero en especial de arte y diseño. Comenzamos. Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias primero que nada por recibirnos. Tu estudio está increíble. Gracias. Tu obra también, pero bueno, de eso ya vamos a ir hablando. Y cuéntanos un poquito por qué este mundo atrás de bambalinas del arte. Pues bueno, creo que es muy interesante que de repente la gente entienda como contraste entre solamente ver una pieza, ver una obra de arte o cualquier manifestación de arte que en teoría es lo suficiente, ¿eh? En teoría debería ser suficiente. Un shot, verlo y ya deberíamos entender. Y desde una, pues más que entender, sentir, creo. Creo que debemos de quitarnos ese estigma también de que para poder apreciar el arte, repito, cualquiera de sus manifestaciones, tienes que ser un experto y tienes que saber de historia y tienes que saber de fechas y nombres y lugares o estilos y toda esta teoría que hay alrededor del arte. En sí el arte está hecho para sentirlo. Claro. Tanto el que lo produce como el que lo aprecia, ¿no? Pero bueno, igual de repente también ayuda o fortalece, digamos, la experiencia el hecho de que sepas algo, ya sea, sí, justamente algo que tenga que ver con la teoría, pero si no, con esa como intimidad que el artista tiene en su proceso, en su cabeza, en su emoción, en su intención de por qué hace lo que hace, y esos pequeños como detallitos que hacen que luego te prenda ahí la luz, tú como espectador, que dices, ay, mira, con razón hizo esto, o ay, mira qué padre que significa lo otro, o que ese es el motivo por el cual... O yo interpreté esto, pero el artista quiso decir esto, ¿no? Entonces, sí, por eso justamente digo, esa como desintoxicación primero, de ver la obra sin ningún tipo de información, sí, de hacer tu análisis, hacerla tuya, darle un significado, darle una emoción, darle un contenido, y luego ya después ves el otro y dices tú, ay, mira, coincidió o no, porque al final de cuentas creo que las obras son vivas y las obras tienen el significado que cada quien le quiera poner y ese es el importante. De hecho, yo últimamente he hecho un ejercicio diferente cuando voy a una exposición y primero veo la obra, primero analizo lo que está expuesto y luego ya leo el texto para ver si coincide con lo que yo estaba pensando o no, si yo interpreté otra cosa. Entonces, eso me ha enriquecido mucho porque entonces ya la vuelvo a ver y digo, ya encontré lo que querían decir, o yo me fui por otro lado completamente, porque suelo hacerlo, que me voy por todos lados. Pero está bien, y justo creo que ese es el método más, el mejor y el más correcto, porque es como eso, dar una primera vuelta, una primera visión, una interpretación, luego ya sí me pongo a explorar más y justo, o lo complemento con dos versiones, la del artista y la mía, o a lo mejor se alinean y son muy parecidas, claro. o a lo mejor estás hasta en contra, ¿no? Dices tú, no, yo esto quiero que sea esto, y repito, el resultado y la apreciación final que cada espectador tiene sobre la obra es el correcto. ¿Y tú crees que se ha banalizado un poco con esta moda de Semana del Arte y todos estos fenómenos que la gente pues va nada más a visitar ferias, nada más por tomarse la foto del Instagram y realmente no está apreciando el arte? ¿O tú crees que sí hay interés? A ver, como en todo creo que hay de todo. Sí. Y sí, a ver, para bien o para mal, la tecnología, las redes, las comunicaciones que tenemos hoy ha provocado eso y creo que aplica para todo. Aplica para, no sé, hay gente que hace cosas que ni le interesa o no le gustan, pero con tal de tomarse una foto, hacer un selfie y subirla a las redes, lo hace. Y a veces hasta gasta dinero que no tiene o lo que sea para hacerlo. Claro. Entonces el arte pues no está exento. Sí es un punto, un lugar que asociado un poco a esta cosa como fancy o como glamorosa que puede tener el mundo del arte y la gente que se rodea en él hace que mucha gente quiera subirse a ese tren. Claro. Pero
Pero pues igual también hay gente que sí va muy legítimamente a ver lo que se está manifestando, lo que se está mostrando, algunos a comprar, no sé. Son eventos también tan gigantes que hay de todo. Bueno, ahora como creador de contenido dedicado al arte, sí me he topado con cosas bien interesantes de gente que me pregunta y me dice, oye, ¿eso dónde está? Eso sí quiero verlo. ¿Cómo me acerco a esto? Entonces me parece que por otro lado, las redes sociales sí nos han ayudado un poco a acercar a la gente al arte. Sí, definitivamente. La comunicación y la difusión de la información ayuda. Hay mucha variedad, hay mucho contraste, hay toda esta diversidad, digamos, que hay hoy con estas rupturas que hubo desde las vanguardias, en donde los cánones de belleza y los cánones de lo correcto o no correcto que antes se medían para catalogar una obra como obra de arte o no, hoy ya no existen. Y eso creo que llegó también a un extremo tan del otro lado que cualquier cosa puede ser una obra de arte y puede valer muchos miles o millones de pesos. Y entonces ahí es donde está también esa confusión por parte también del espectador que dice, ¿cómo esto puede estar aquí? Claro. Y ya no vayamos a las ferias, te puedes ir directamente a los museos así más prestigiados del mundo. ¿Y cómo puede estar aquí y puede costar esto? Pues así es el fenómeno que todavía estamos tratando de entender. Sí, luego también está este tema de la burbuja del arte, en donde hay como una, pues no sé si decir mafia, por decirlo una palabra, que juega, que juega justamente con la especulación, juega con esta manipulación de lo que el artista hace, con lo que el museo muestra, con lo que el galerista vende, todos medio coludidos, y entonces si todos vamos a salir ganando, no importa que no sirva, pero pues ganamos muchos millones. O que acabe en una bóveda en Suiza. Pues bueno, sí, que acabe en una bodega en Suiza sería lo mejor, pero en todo caso que acabe en la basura, porque muchas de las obras a veces ni siquiera tienen de uno de los requisitos, volviendo con los cánones, que es uno de los requisitos de una obra de arte es que perdure por el tiempo. Claro. Y de repente se hacen obras con materiales no comprobados, con técnicas no comprobadas, que literal en unos meses, años, se van a destruir solas. Entonces, ¿dónde está esa inversión? Pues da lo mismo, lo importante era que en ese momento cumplía el requisito. Y me lo dices no solo como artista, porque también me contabas que fuiste galerista. Sí, en alguna época de mi vida fui galerista y me ha gustado mucho también estar siempre del otro lado, desde la parte como de la asesoría. De repente hago como cursos o asesoro artistas jóvenes que están dando ese paso en el tema de justo no sé, de a lo mejor dominar una técnica, pero ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está todo ese proceso de maduración de un concepto que después va a hablar de algo? Y luego, bueno, básico. Bueno, digamos que sí. Volviendo con los requisitos que se supone que tiene que tener una obra, el chiste es que sea eso. Hoy por hoy también, con ese tema de los curadores que han tomado tanta fuerza y tanta prioridad en el protagonismo, ¿no? Sí, protagonismo y casi como prioridad, porque se convierten en los artistas, se convierten en el productor que gracias a su guión justifican obra que no tiene guión o que no tiene concepto y le dan la fuerza y el peso de valor que pues originalmente no tendrían. Entonces, eso por un lado. Y luego, bueno, sí, también pues como esta búsqueda y esta necesidad de poder ayudar y poder difundir y poder promover artistas jóvenes, y eso fue lo que me llevó en aquel entonces, hace ya mucho, de ser galerista. ¿Y cómo fue la transición de dejar la galería y volverte 100% artista? Pues no, más bien fue al revés. O sea, yo pinto desde muy niño. Así me aventé toda la escuela, todos los, digamos, primaria, secundaria, prepa. Luego estudié arquitectura, ahí mismo también, aunque le bajé un poquito a la cantidad de producción, porque obviamente era mucho lo que me llevaba el tiempo de la universidad. Sí, sobre todo en mi época, porque pues no existía la tecnología que hay hoy. Sí. Entonces era todo a mano, y sí, eran muchas horas. Entonces bajé un poquito la producción, pero siempre lo hice, siempre seguía. Y luego, trabajé un rato como arquitecto también, y pintando. Luego, ahí es donde se inserta la galería. Entonces, cuando llegó un punto en donde ya me estaba absorbiendo, que la verdad es que la galería fue siempre muy exitosa y creció mucho, dije, no, ya, porque sí, muy bonito el mundo del galerista, pero lo mío es mi obra. Entonces, dejé todo y me regresé a mi estudio y me puse otra vez a mi ambiente ermitaño a producir. ¿Cuál es la clave para vivir 100% como artista? Ay, qué pregunta. ¿O cuáles son las claves? Porque no creo que sea una. No sé si haya una clave. Creo que más bien es
si eres honesto contigo y si verdaderamente haces esto por pasión y es una necesidad, Claro. estás dispuesto a pagar el precio del otro. De repente el no tener mucho dinero, el tener carencias de algún tipo del otro, habrá malabares que uno hace justamente como pues, ser maestro, trabajar en cosas paralelas que tengan que ver con el mundo del arte que tampoco te absorban tanto tiempo y sí puedas producir, pero estar dispuesto a pagar el precio de ciertas carencias y pues del tiempo que también tardas, porque pues no todo llega tan... Digo, habrá historias de todo tipo, pero así como que tan inmediato, creo que las cosas buenas se van madurando y lleva paciencia. Es una carrera larga. Es una carrera larga, pero repito, si eres honesto y lo estás haciendo por esa pasión, no te cuesta, o sea, le sufres. De repente tú ahí no tengo para pagar la renta, bueno, ok, y le sufres. Pero tampoco tienes de otra. O sea, en tu cabeza no hay otra opción. No es como que, bueno, ahora voy a ser restaurantero, ahora voy a ser, no sé, es como que banquero. Tengo que pintar porque tengo que pintar. Siento que yo no soy artista, pero siento que es una pulsión, es una necesidad vital. Si no estoy pintando, me estoy muriendo por dentro. Y te vuelves loco. La verdad es que en mi historia al menos me ha tocado pues ir mezclando, ¿no? De repente un viaje largo, una residencia en algún lugar o algún proyecto que te hace que te retires un poco de tu proceso o de tu rutina. Y sí, o sea, de repente estás ya así de que dices, necesito un día de centrarme, de regresar a mi caballete, de hacer mis procesos que hacen que, pues eso, que tengas la paz que debes de tener. Que además viendo tu obra, no creo que sean procesos sencillos ni que tomen un poquito tiempo. ¿Sí? No, yo creo que cada obra te lleva mucho trabajo. Sí, justamente, mis procesos son súper largos, sigo mucho las técnicas tradicionales, volviendo con el tema del valor de la obra y de lo que debe ser una obra. Del deber ser, que para mí sí es muy importante. Todo el tema, empezando por la investigación y la maduración de un concepto, luego la exploración plástica de ese concepto que te puede llevar X meses sin poder tener una pieza, realmente pieza. De ahí surge después una serie y luego también la investigación técnica o plástica es, bueno, pero qué imprimatura, pero qué soporte, pero qué colores, pero qué paleta, pero qué luz, y eso también lleva un montón de tiempo. Y si no conoces la técnica, pues aprenderla y dominarla. Sí, yo empecé como pintor desde muy niño, como te decía, pero he ido, en el proceso de mi trabajo y de mi carrera, he ido incursionando con diferentes, esta necesidad de explorar estéticas diferentes. Que uno no puede detener. Me he metido a la escultura, me he metido al modelado, me he metido a la orfebrería, me he metido a la taxidermia, para poder desarrollar alguna idea o algún proyecto que tengo en mi cabeza. Que tus obras más recientes he podido ver que te has vuelto como más matérico, más, pues no quiero decir tridimensional, pero has trabajado más con la materia, no solo en el cuadro, sino que estás como expandiendo el cuadro. Sí, a ver, lleva años eso. Estaba sacando la cuenta el otro día que llevo ya, solo de haberme graduado de arquitectura y de haber considerado ya mi carrera profesional como artista desde entonces, 30 años de carrera. Entonces, digo, pinto desde los 6. Entonces, igual son más de pintor. Sí, el tema entre el pintor y el artista, ¿no? Pero sí, en esos procesos justamente muy largos que tiene el óleo, por ejemplo, yo trabajo en óleo. Prácticamente todo mi trabajo de pintura es en óleo. Y es muy lento. Y hay que tener mucha paciencia con las esperas. Entonces, ahí es donde empezaba yo con que si modelo una pieza, o si trabajo arte objeto, o si hago eso que dices tú de la materia. Y es donde se van intercalando, porque no es como que termino una y empiezo otra. No vas trabajando. Se van como engranando y entonces tengo así como mis diferentes puntos de trabajo y aquí hago esto mientras pasan 2, 3 o 10 días en que se seque, me paso para acá a trabajar esta otra y así es como un carrusel de procesos que voy alternando. Ahí me encanta entender los procesos de los artistas y conocerlos porque justo con otra artista muy querida con la que ya hemos platicado, que se llama Alejandra España, ella me decía, no, yo hago series y entonces un día pinto en las series todo lo que es azul. Y al día siguiente todo lo que es amarillo, ¿no? Y así cada día va pintando solo un color, pero en todas las series. Entonces se me hizo un proceso muy, muy ordenado, porque además su estudio es muy, muy perfecto, muy limpio, muy pulcro, muy diferente a lo que uno esperaría de un estudio, ¿no? Pero bueno, el tuyo también es muy diferente también, es muy habitable, muy cozy, muy cálido. Sí, yo soy un poco coleccionista o acumulador de cosas que también luego tienen que ver con mi trabajo, pero sí, también tienes que tener mucho orden, porque, bueno, cada quien funciona como funciona.
Ahí está el estudio de Bacon, que era un desastre. Y aún así hacía las obras maestras que hacía. Pinturas en el suelo. Y acumulación de basura casi por todos lados. Pero bueno, en mi caso sí necesito cierto orden para poder trabajar y que no se me maltrate. Y bueno, el proceso también depende, ¿no? De cada quien. Técnicamente y químicamente hay pasos que no te puedes brincar y que ciertos materiales te obligan a seguirlos. En este caso, por ejemplo, el color, las capas, las sobreposiciones de capas que hay veces que te permite o no te permite hacer una manera. Entonces supongo que son los mismos materiales que te van diciendo los ritmos, ¿no? Pues ahorita hasta que se seque, ahorita hasta que quede embonado, no sé. Sí, yo de repente me siento como medio como un malabarista, porque sé que mientras aviento esta pelota, agarro esta otra y así tiene que estar la vuelta, porque si no, imagínate, me tardo 4 o 5 meses por cuadro. No, bueno. Sí, y mira que trabajo formatos muy pequeños. Si no fuera así, o sea, no produciría nada. O sea, serían años de... O sea, para que vean que lo que se están llevando no es un trabajo cualquiera, sino es mucho trabajo lo que hay atrás de cada pieza. Sí, de cada pieza, y como digo, de un proyecto que ya fue lo suficientemente comprobado o maduro para decir esto ya es un proyecto. Porque tengo procesos, hay veces 2, 3 años explorando una idea que todo ese proceso no llega a ser obra. O sea, es el experimento. Sí, para después ya llegar ahora sí a estas, digamos, como que... Además del proceso físico, pues hay un trabajo mental. Sí, y ese trabajo mental que lo compruebas con la obra, pues hay veces que con la obra que estás haciendo te das cuenta que no se está cumpliendo y hay que hacer otra y hay que buscarla. Entonces es donde cambia. Debe ser también muy requerir mucho temple emocional, ¿no? Decir, híjole, ya esto no se logró, pues ni modo. Sí, hay que tener, como te decía, paciencia, mucha congruencia y mucha honestidad, porque luego dices tú, ay, no, mira, ya que salga, y pues no está. Y repito, creo que depende mucho tu idea y tu final, porque si tu intención como artista es pintar cuadros, ser famoso y ser rico, pues vas a querer hacerlo rápido, vas a querer que eso pase rápido. Claro. Pero cuando tu intención es pintar por pintar o trabajar por trabajar, pues es entre más... Es como, por ejemplo, el tema famoso o también muy, no sé si polémico, de tener ayuda. De tener gente que está en tu estudio. Yo conozco artistas que tienen 6, 8, 15 ayudantes. Y entonces dices, bueno, pero entonces ¿quién está haciendo la obra? Y entonces yo como, ¿por qué voy a contratar a alguien para que haga lo que yo amo hacer? O sea, es como, sí, es como decir, güey, me pedí un filete delicioso en un restaurante y viene alguien y se lo come por mí. Pues no, me lo quiero comer yo, ¿no? Bueno, me pasa con la inteligencia artificial que digo, ¿yo para qué quiero que escribas? Y a mí lo que me gusta es escribir, ¿no? Que me lave los trastes. Exactamente. Habrá cositas que sí, a lo mejor si tú me dices, bueno, pues sí, que te preparen un lienzo, sí, es un proceso laborioso, muy, muy largo también, y que pues da lo mismo, es embarrar una imprimatura. Claro. Pero lo importante del trabajo es disfrutarlo tú. Y dejar algo de ti ahí. No, bueno, definitivamente. Y en teoría, pues entre más largo mejor, porque más disfruto. Claro. Más horas de trabajo, más días de disfrute tienes. Oye, voy a hacerte una pregunta que de alguna manera ya nos has contestado, pero pues siempre la hacemos en el podcast. Tenemos una teoría de que tú no encuentras al arte, tú no lo estás buscando, sino que el arte te encuentra en algún momento de tu vida. Si sí es cierto para ti, ¿cómo es que te encontró a ti el arte? Sí creo que sea cierta, y creo que también pasa lo mismo con el coleccionismo. Creo que las obras acaban encontrando el lugar donde quieren estar y la persona y el coleccionista con el que quiere estar. Tienen su vida propia las obras. Sí, casi. Esa energía. Bueno, a ver, ¿qué te digo? En mi caso fue muy innato. O sea, yo desde muy niño, lo primero que recuerdo y lo que más me gustaba era un crayón y una hoja y estar dibujando. Wow. Nunca fui como que andar en la calle, en la bicicleta, o sea, era todo el tiempo así. Y era lo que pedía siempre de regalos. Wow. Y bueno, yo tenía la suerte que mi abuela materna, con la cual estaba muy apegado, pintaba. Entonces tenía su pequeño estudio, porque pues lo hacía amateur, ahí en su casa, y en la que yo estaba muchas horas a las tardes. Y entonces me acuerdo, le rogaba que me enseñara. Y ella como que no quería porque me veía muy, muy niño. Aún así, como a los 6, 7, yo empiezo a pintar con ella, óleo. Wow. Wow. Y entonces, no sé, desde esta como inocencia y de esta como ignorancia, porque obviamente hay una ignorancia en donde dices, pues no sé ni qué estoy haciendo ni por qué, pero lo quiero hacer.
Y así empecé a pintar, seguramente cometiendo muchos errores o siguiendo una técnica que ya seguía, pero que habrá muchas y mejores y peores también. Y luego ya de ahí empecé a estudiar con otras maestras, en otras academias o así, todo desde un sentido muy, pues digo, como muy local, pero creo que también esa es otra que tiene que ver con el artista o cualquier oficio, es la práctica. Entonces, yo era un poco irreverente, de hecho llegué a tener problemas con algunos maestros porque me adelantaba al curso, me adelantaba al tema. Yo también tenía la suerte que mi mamá en aquel entonces me compraba todo lo que yo le pedía de materiales, entonces yo los tenía en mi cuarto y yo decía, güey, ¿cómo que me voy a esperar 6 meses a usar que me enseñe tal cosa? ¿No? Yo lo agarraba y empezaba, ¿no? Y entonces hacía mis cosas y no sé, creo que mucho en la vida que es de repente bendita ignorancia, perdón. Sí. Es hazlo y a ver cómo sale. Bueno, así empezó un poco este podcast, no debo confesarlo. Me da la impresión. Que es la mejor manera, ¿eh? Sí, dije, no estoy completamente preparado, pues voy a empezar. A ver qué sale ya. Nunca se está completamente preparado para nada, creo. Y creo que ese es un pretexto que como seres humanos nos ponemos para no hacer las cosas. Entonces es como que si te esperas a ser perfecto, a tener la capacitación más completa, nunca se las cosas. Nunca vas a hacer. Y es nunca vas a hacerlo y en el camino corriges. Exacto. Y me da la impresión justamente lo que te voy a contar, que tú sigues aprendiendo, que tú quieres seguir aprendiendo y seguir buscando, le sigues buscando. Sí, definitivamente. Creo que, y repito, creo que aplica para todo. Cuando crees que ya llegaste, pues entonces que sigue mañana. Exacto. Es como que soy perfecto o ya soy el genio, pues no, siempre estás aprendiendo, siempre hay una cosa nueva y mejor que puedes hacer. Sí. Y pues eso, repito, también esa necesidad de explorar con una técnica nueva, con un objeto nuevo, con un concepto, lo que sea, que te va a pedir que aprendas desde cero y que tengas también esa como, me ha pasado últimamente con un par de experiencias, de esa como humildad de decir, bueno, sí, puedo tener 30 años pintando, pero hoy voy a aprender una cosa como el jovencito de 20 que está, por primera vez haciendo un trazo con un pincel, ¿no? Es que se siente increíble, ¿no? Decir, esto no me lo sabía, está divertido. Digo, confrontar ese miedo, porque luego da miedo, sí. Pero pues no importa qué más da. Oye, cambiando un poco de tema, algo que nos gusta mucho en este podcast son las recomendaciones. Entonces quería ver que nos recomendaras algo que estés leyendo, escuchando o viendo, una serie, una película, un libro, un disco, algo que te gustaría recomendarnos. Ay, canijo. Híjole, soy de muy mala memoria y luego las cosas y no me acuerdo. Puede ser viejo también. Siempre, a ver, bueno, siempre estoy leyendo varios a la vez y luego ni me acuerdo de los nombres. Claudel, diría. Lean todo lo de Philippe Claudel. Es increíble. Es increíble, es un poco melancólico y un poco, para algunas personas puede ser depresivo, pero creo que es como muy bueno. Me encanta la historia y me encanta, sí, la historia, entonces, o las biografías que tienen que ver con historia. Entonces, de repente también eso es como que creo que es muy enriquecedor y como muy, de repente, aprender, conocer y luego aplicar a ti ese tipo de experiencias. Como dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena, pero creo que sí se puede. Pero eso está la historia para que aprendamos. Si le echas un poco de... volvemos a la humildad y a las ganas, sí puede ser que aprendas un poco. Ahora, luego me da risa porque me preguntan, ¿y cuáles son tus hobbies? Y yo, pintar. ¿Y tu trabajo? Pintar. Sí, entonces es de una u otra manera, aunque suene como... Pues no sé si bien o mal, me da lo mismo, pero es en mis tiempos libres acabo pintando. Claro. Y por ejemplo, fue mi salvación en la pandemia, en el COVID, que todo el mundo se quejaba del encierro y de la histeria. Y yo decía, bueno, qué mejor para estar sin que me moleste y pintando más. Entonces, acaba siendo como muy, no sé si redundante, porque luego también si leo temas de arte o de historia. Si veo películas o sí que también me gusta, acaba siendo eso lo mismo, pero sí. Para mí no hay mejores artistas que esos que son medio obsesivos, que le siguen dando vueltas a un tema o a su trabajo, ¿no? Sí, digo, a ver, me gusta el cine, me gusta mucho la ópera, que de repente trato de verla lo más que se pueda. Tengo de repente por ahí mis contactos y dan cursos y me meto a cursos, obviamente teórico porque no es que yo cante. Y el Auditorio Nacional, por ejemplo, que presenta estas transmisiones desde el Met en Nueva York, que son, digamos que guardando la distancia de estar allá en Nueva York en vivo a verlas acá, pues obviamente mejor en Nueva York, pero pues en la medida que no se pueda, eso está padre. Luego las charlas que hace, no sé si lo conozcas y si no,
te lo presento porque sería muy interesante que también platicaras con él, Gerardo Kleinburg, que es un gran maestro de ópera, y él da unas, bueno, además de dar cursos y cosas muy importantes por todo el mundo, da una plática antes, esa sería una recomendación, fíjate. Da unas pláticas muy interesantes una hora antes de la transmisión sobre el autor o sobre la misma ópera. Es de una manera muy coloquial, también muy sencilla y muy, muy divertido. Y entonces llegas temprano, el lunario, oyes la plática de Gerardo, luego te pasas ya al auditorio y ves la ópera. Entonces, oye, gran recomendación. Sí, es un plan muy padre de sábado. Hay que estar nada más pendientes de la temporada y qué sábados se presenta y qué no. Y de ahí se van a cenar, bueno, ya, noche como. No, es a mediodía. Ah, bueno. Sí, es matiné. Sí. La ópera generalmente, dependiendo cómo esté el cambio de horario, generalmente es a las 2. Entonces la plática de Gerardo es 10:30, depende, 10:30, y de ahí nada más te das la vuelta y te metes al auditorio y te vas a comer. Te vas a comer tardecito porque ves que las óperas son largas, pero ya 3:30, 4 sales, vas y comes. Y volvemos a lo que estamos diciendo. Creo que la ópera, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy, muy puntual. Suena a complicada, suena a que no entiendo nada, suena a que son puros gritos, y más allá de que está la mayoría de las veces hablada en otros idiomas, claro. Si te quitas ese estigma y te concentras en la belleza de la música y de las voces, es muy disfrutable. Y la escenografía, porque siempre bueno, sí, las superproducciones estas de que son súper importantes, pero es un complemento de disciplinas que son muy interesantes, pero si te quitas el miedo y te das el permiso, es muy... La ópera es como ir a ver un gran chisme, nada más con música. Bueno, sí, es como una telenovela súper extrema, porque siempre hay muertes y siempre hay engaños y siempre hay sufrimiento, pero es muy potente. A mí la ópera me parece una de las cosas más hermosas que ha creado el ser humano. Y en la medida que se pueda también, cuando tengas la oportunidad, pues digo, en vivo es otra cosa. Y en Bellas Artes, bueno, no, uno se vuelve loco. En Bellas Artes, que de repente también tiene muy buenas temporadas y buenas opciones. Sí. Oye, cuéntanos, bueno, lo que me trajo aquí es que vas a tener una exposición pronto, pero cuéntanos además de esa exposición, ¿qué otros planes tienes? Híjole, mira, siempre también es como una especie de malabar, porque en ese mismo proceso que es muy largo, también está después, dentro del malabar de la pelota es... el otro trabajo de los artistas. Que es hoy por hoy, que también se ha complicado mucho para bien o para mal. Las redes que te ha diversificado, ha quitado un poco ese monopolio que tenía la galería, el museo o la publicación. Sí, de tu imagen. De que todo lo hacían solo ellos y que solamente ellos podían, resolvían, pero al mismo tiempo también contenían, y eso de repente tampoco es tan bueno. Entonces está ese malabar también de difundirte, de programar, de planear, que luego también es un proceso largo. Los espacios tienen una agenda muy complicada y así, pero entonces tuve un año bastante completo, el 25. Me tocó tener una colectiva en Guadalajara, luego me fui a Madrid a la feria, en donde afortunadamente me dieron un premio único de mención y adquisición, mención honorífica, gracias, ahí en la feria, de toda la feria. Esto fue ahí en Madrid. Luego regresé en septiembre para hacer una individual también en la galería, también ahí en Madrid. En el Inter, en julio, tuve una exposición también individual en el claustro de Sor Juana, muy bonita y muy potente por el espacio también tan bonito que tienen ahí. Sí, bueno. Vayan. Sí, luego un par de cosas ya a final de años colectiva, entonces sí fue como un año muy saturado y muy complejo, porque digo, si una exposición al año programas es bastante, trabajo y todo. Yo más o menos me tardo 2 años, 3 años en preparar una individual. Entonces, quise que este año fuera como un poco más lento y un poco más de proceso íntimo y más de proceso justamente de exploración y de producción, para ver qué pasaba. Sin embargo, ahorita, pues, ¿qué te digo? Tengo esta exposición próximamente en San Miguel, en esta galería, que estoy muy contento y muy emocionado de formar parte de él, porque además es también el nacimiento y el lanzamiento de este espacio que está increíble. Gallery. Ya les llevaré más noticias, pero sí. Sí, el espacio es muy bonito, la ciudad es muy bonita, San Miguel siempre es un placer. Y bueno, con una agenda y un año que también tienen ya programado de opciones y de propuestas de arte que va a ser muy interesante que vean y que sigan. Entonces, pues yo con el super honor de ser el primero y que se lance la galería con mi proyecto, esta exposición que vamos a tener,
Luego estoy ahorita planeando unas exposiciones que también me invitaron desde un par de años para atrás en Texas. Estamos viendo en varias ciudades en Texas y estoy con eso. Según yo quería estar tranquilo, pero ahorita están estas dos. Originalmente también regresaba a Madrid para otra vez la Semana del Arte y seguimiento de los proyectos que estoy haciendo allá, porque he estado muy pegado, me he estado pasando temporadas por allá, haciendo como residencias y produciendo y trabajando con espacios en Madrid y en Barcelona, pero ha sido mucho. Creo que, no sé, no lo tengo tan definido, pero creo que esta vez va a ser un poco más lento en ese sentido, pero estaremos con esto. Ya con eso más que suficiente. Sí, porque, repito, si te tardas tanto produciendo un cuadro y si necesitas 30 para una exposición, multiplícalo. Ven, porque es valioso el arte, porque vale lo que vale. Sí, al menos el bueno. Bueno. No quiero meterle mucho detalle, pero sí, el bueno sí. Pues bueno, yo sigo platicando, como siempre, yo me quedo platicando, pero pues, el tiempo del podcast se nos acaba. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos buscarte? Pues a ver, mira, no soy mucho de estos temas de las redes y esos. Tengo mi Instagram, soy Armando de la Garza, Armando de la G, termina en la G, y pues, por ahí Facebook, que también está, pero bueno, y mi página, que es también www.armandodelagarza.com, pero pues creo que hoy por hoy Instagram, ¿no? Es como lo más visual, lo más inmediato. Me da risa porque yo vengo de la época en la que todo el mundo andaba con sus tarjetas de presentación. Sí. Hoy en Instagram. Sígueme en Instagram y ahí te escribo y ahí te mando. Aparte es un catálogo interesante también donde te puedes difundir. Bien manejado, es una gran herramienta. Es una gran herramienta, claro. Entonces, pues eso. Muy bien. A nosotros, ya saben, nos encuentran en todos donde escuchen su podcast como Arte en Serie y en todas las plataformas, en todas las redes como Dossier Art. Y pues nada, sigamos hablando de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti.